¿cierto? Por ejemplo, hoy veo la madera y si la composición química es homogénea, es una sustancia pura. Y digo, el hidrógeno consta de todo hidrógeno y es una sustancia pura. Y pregunto, ¿será que el aire es una sustancia pura? Sí, no y por qué. Sí, tiene una mezcla. Pero, ¿es una sustancia pura? Yo les contesto, sí, sí es una sustancia pura. ¿Por qué puede ser una sustancia pura? Porque cada vez que usted pueda tomar una muestra, esa muestra, aunque tiene muchos elementos, ¿no es cierto?, siempre se encuentran en la misma proporción. Entonces, por eso se asume que es una sustancia pura. Lo cual no implica que solo sea, o sea, sea la misma composición química. Cuénteme. No, que es Me iba a preguntar. ¿Listo? Por ejemplo, yo puedo hacer mezclas con elementos, el agua y el aceite. Y pregunto, ¿el agua y el aceite serían una sustancia pura? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? El agua es una mezcla. Sí, ¿El agua pero... es una mezcla? ¿Es homogénea? Sí. O sea, cuando usted la toma, usted dice, no, mira, acá hay más hidrógeno que oxígeno. No, en esta encontrado más oxígeno que hidrógeno. A menos que usted la está oxigenando. O algo así. Pero usualmente el agua, aunque es una mezcla, ¿cierto?, se comporta como una sustancia pura. Aunque no es todo hidrógeno, todo oxígeno. Que uno pensaría, pero siempre está en la misma proporción. Pero siempre está en la misma proporción, o sea, tiene que su composición química ser homogénea. Y su composición química siempre es homogénea. Usted no va a encontrar un agua con más hidrógenos a veces o con más oxígeno, sino que siempre puede encontrarla más sucia o con más partículas. Pero usualmente la composición química es la misma. Lo mismo en el aire. Si ustedes van y miran el análisis del aire, entonces tienen tanto por ciento de oxígeno, tanto de nitrógeno, tanto, ¿sí? Pero la composición siempre, sea que cojan un poquito, sea que cojan harto, siempre va a ser la misma. Ahora pregunto, ¿el agua y el aceite tienen la misma composición? No, ¿No? ¿Por qué no? porque puedo tener más aceite que Puedo agua. variar el agua. Porque ellos no son solubles. O sea que ellos no tienen la misma composición. Entonces por eso no sería una sustancia pura en este caso. ¿Sí? Tiene que tener la misma composición. Y hay muchos elementos en la naturaleza que se comportan como sustancias puras. Ahora, cuando hablamos de sustancias puras, tenemos que empezar a hablar algo sobre las fases. Porque yo pregunto, ¿qué es una fase Periodo. en una sustancia? Ah, Por ejemplo, en el agua. En el agua, ustedes la van a encontrar en líquido, sólido, y gaseoso. Esto es a lo que yo denomino una fase. Entonces, hay que definir eso. ¿Qué es un estado o qué es una fase? ¿Sí será lo mismo? ¿Un estado o una fase? No, una fase es Porque una es que cantidad de materia. Una fase es un paso. Es una capacidad de No, es una cantidad de materia que es homogénea en su composición química de estructura física. ¿La fase? No, sí, la fase. ¿Y la qué fue lo que me gusta? Estado. El estado entonces no es homogéneo. Y su composición química no es la misma. O sea que si yo tengo en un vaso agua y hielo, ¿cierto? No es una, o sea, no tendría la misma fase o no tendría la misma composición. Tiene un ingeniero que se No, cambia. sería diferente, pero la composición sería igual. ¿Cómo? El estado sería diferente, pero la composición es igual. El estado que estoy preguntando es por una fase. Bueno, la fase en la que se encuentra. Es que uno creo que siempre le enseñan es los estados de la Sí. materia, ¿sí? En química, ¿sí? Pero básicamente el estado y la fase es lo mismo. Es básicamente lo mismo. La fase pero la composición ¿Qué significa la composición? Es que es para cargar. Parte química. La composición química es su estructura. Estados, y lo que les digo, el estado y la fase básicamente es lo mismo. No sé, igual. ¿Cierto? Pero entonces, ojo con esto, es que en termodinámica ya nosotros vamos a encontrar casi siempre pues con el fluido que estamos trabajando, ¿no es cierto? Es el agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua es un fluido bastante interesante.
¿Por qué? Porque, ¿qué le sucede casi siempre a los elementos cuando se enfrían? Y pensemos en un metal. ¿Qué le sucede a un metal cuando se enfría? No sé si ustedes hayan oído de los ¿se comprime? O sea, Se contrae. se contrae. Eso. No sé si ustedes hayan oído, por ejemplo, cuando van a hacer, van a insertar piezas para que queden, o sea, sin mecanizado, para los ajustes, sin meterle ni mecanizarla ni nada, simplemente, ¿cierto? Lo que hacen es enfriar, por ejemplo, un eje, lo van a meter en un rodamiento, lo enfrían, lo colocan y una vez alcanza la temperatura, el material se expande y no se va a salir de ahí. Y usualmente todos los elementos al enfriarse se contraen, a diferencia del agua. El agua se expande al enfriarse. Y si no, entonces hagamos la prueba cogiendo un vaso de agua y metiéndolo al congelador. Entonces va a quedar hielo, ¿cierto? Pero cuando yo cojo ese hielo, voy a hacer el hielo, y yo lo meto, por ejemplo, y lo dejo enfriar, si este es el volumen que ocupaba el hielo, van y miran, y cuando se enfrió, este es el hielo, entonces voy a ponerle como así, y cuando se enfrió, quedó por acá. Entonces ese calentado que le echan a uno de que se están derritiendo allá los polos y cuando se derritan nos va a inundar. Entonces ustedes pueden salir y el que les haga eso le hacen así, ¿sí? Vean. ¿Por qué? Ustedes no han visto que ustedes llegan y cogen un vaso de agua y se le va a echar hielo y lo cogen y le echan hielo hasta que el fluido queda ras. Uno dice, esperen que se empiece a derretir y verán que esa vaina se va a empezar a regar. Y ahí se quedarán ustedes esperando a que se regue. ¿Por qué? Porque en el momento en que el agua se enfría, se expande. Al expandirse está ocupando más volumen. Si ocupa más volumen, lo que va a hacer el fluido es que, sí, claro, acá va a llenar más volumen porque hay un líquido y está ocupando más fluido. Pero en el momento en que se empieza a derretir, ese volumen empieza a reducirse, ¿no es cierto? Y el líquido empieza a llenar ese volumen. Con lo cual, nunca va a poder regarse el agua. Porque si fuera así, si fuera como un metal, claro, cuando se calienta se tendería a expandir y si se expandiera, claro, se regaría. Pero eso no se riega. Y eso es lo que sucede con este tipo de propiedades. Esta agua es por eso muy importante, que es un fluido que uno dice que uno nunca lo piensa, oye, ¿será que el hielo, si lo lleno? Eso no se va a regar. Y es uno de los únicos fluidos que se expande. ¿Listo? Es por eso que está como tan importante el agua. El agua también tiene muchas más propiedades y muchas más cosas aseguradas, pues igual a medida que vayamos viendo los ciclos, pues vamos a empezar a trabajar. Pero en termodinámica llegaron y dijeron, bueno, listo. Como el agua tiene estas fases y puede ser que dentro de ella tenga más, porque es que yo puedo tener un sólido con diferentes fases. Pensemos por ejemplo en el carbono. No sé si ustedes han visto que el carbono se puede comportar como un diamante o como un pedazo ahí de carbón normal. ¿Por qué es eso? Porque su composición química, aunque es homogénea, va a tener una fase diferente en su estado sólido. ¿Sí? Entonces, como sólido, yo no encuentro un diamante líquido, yo encuentro ese diamante sólido. El pedazo de carbón también lo encuentro sólido. Y aunque su composición química es igual, entre los sólidos va a tener como diferentes clasificaciones. Acá, de líquido a sólido, o sea, al cambiar de fase, nosotros podemos tener muchos estados, ¿cierto? Y entonces es lo que uno le está diciendo, no, eso existe más, porque esos son los tres básicos, pero pasar del gas al líquido, del sólido al líquido, del gas al de todos, de uno en uno, pues están cambiando. A nosotros en este caso no nos importa, eso en química era que nos importaba saber qué la sublimación, de cosas. Pero en este caso aquí lo que me importa es saber estos tres estados que me están trabajando. ¿Por qué me importa eso? Imagínense que usted tenga una bomba funcionando. ¿Ustedes han oído qué es la cavitación? ¿O saben qué es la cavitación? Cuando se crean burbujas Cuando se crean burbujas de aire. ¿Qué sucede? Como el fluido está trabajando a alta presión dentro de una bomba, se genera una burbuja de aire.
Y como se empieza a presurizar, esa burbuja de aire lo que empieza a hacer es que todo el fluido viene ahí detrás, ahí detrás, ahí detrás. Y cuando viene detrás, llega y trata de quitar esa bolsa de aire como sea. Y se genera tanta presión encima del material que hace como implotar ese elemento. O sea, como que... Y cuando genera eso, empieza el material a sufrir. Porque es que las presiones que se empiezan a trabajar son muy altas. Entonces el material se empieza a desgastar, a desgastar. Hasta cuando dicen la bomba está cavitando es porque suena un golpeteo, ¿no es cierto? Porque la presión del fluido está haciendo que todas esas burbujas de aire, ¿cierto?, empiecen, ¿cierto?, a cerrar esos espacios, y esos espacios generan, es como unas impulsiones. Entonces eso empieza a desgastar el material, a desgastarlo, hasta que en un momento u otro el ala B se consumió todo y no empieza la bomba a levantar la misma cabeza. O sea, la cabeza es como la altura del fluido que tiene que levantar. Y entonces